Hola amigos, soy Alessandro Cifuentes y hoy les doy la bienvenida al quinto programa de Realidad Mundial. El día de hoy les traigo una crónica sobre uno de los conflictos de los que más se ha hablado en el último tiempo, la guerra entre Rusia y Ucrania. El primer bando en este conflicto es Rusia, que es un país que abarca territorio entre Europa del Este y Asia del Norte. El pasado 7 de febrero se reportó un ataque ruso con 44 misiles y 20 drones sobre Kiev, capital de Ucrania. El ataque se produjo durante la visita de Josep Borrell, quien es un alto miembro de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. El líder político de Rusia es el presidente Vladimir Putin, quien lleva en el cargo desde 2012. Putin es un ex agente de la inteligencia rusa, pues trabajó como oficial de la KGB hasta 1991, año en que inició su carrera política. Ha sido dos veces presidente de su país y su primer mandato se dio desde el 2000 hasta el 2008. Los principales analistas políticos a nivel mundial consideran que durante el mandato de Putin, Rusia ha sufrido un retroceso democrático y un giro hacia el totalitarismo, ya que argumentan que durante su gobierno se han dado casos de corrupción, encarcelamiento de opositores políticos, intimidación a medios de comunicación independientes y falta de elecciones libres y justas. El 14 de diciembre de 2023, el máximo líder ruso dio una conferencia de prensa sobre la guerra con Ucrania. En dicho acto, dejó una serie de mensajes que revelan que los objetivos militares de Rusia en Ucrania no han cambiado y que no habrá paz hasta que estos sean alcanzados. En sus palabras de febrero de 2022, mes en que envió a sus tropas a Ucrania, estos objetivos son los de lograr una situación neutral a través de la desnazificación y desmilitarización del país. Cabe aclarar que la desnazificación a la que alude Putin se refiere a su creencia de que el gobierno ucraniano está influenciado por nacionalistas radicales y grupos neonazis. Estos dichos, por supuesto, son rechazados por Ucrania y diversas organizaciones internacionales. Putin además dio el número de efectivos que combaten en Ucrania en pro de lograr sus polémicos objetivos. El número ascendía hasta ese momento a 617.000 miembros del ejército ruso. Según el presidente, cada día se unen al ejército 1.500 hombres. Pese a que Putin dijo que no era necesario un masivo lanzamiento de un nuevo grupo de reservistas a territorio ucraniano, los ataques contra dicho país continúan, y en el último lanzamiento de misiles sobre Kiev murieron al menos 5 civiles y otros 40 resultaron heridos, entre ellos una mujer embarazada, quien luchará para no perder al bebé. El motivo del ataque era la visita de Josep Borrell, jefe diplomático de la Unión Europea, quien mantenía reuniones sobre el apoyo militar y financiero para Ucrania, quienes tienen escasez de munición y personal. Apenas el mes pasado, líderes de Ucrania se preocupaban por las defensas antiaéreas y los sistemas de guerra electrónica. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que se usaron armas de precisión de largo alcance contra fábricas ucranianas que se encargan de producir drones marítimos, cohetes y explosivos. Según los rusos, todos los objetivos fueron alcanzados en el ataque. Borrell mencionó, por su parte, que realizar las jornadas de diálogo en refugios antiaéreos es la realidad cotidiana en Ucrania. Tras este nuevo ataque, resuena más que nunca la amenaza que diera Putin el año pasado. Habrá paz solo cuando alcancemos nuestros objetivos. El segundo bando en disputa es Ucrania, que es un país que se ubica en Europa Oriental. Fue miembro fundador de la Unión Soviética en 1922 y declaró su independencia el 24 de agosto de 1991. Desde entonces, el país vive un proceso de descomunización. El líder político actual es el presidente Volodymyr Zelensky. Previo al inicio de su carrera como político, Zelensky fue actor, guionista y productor de cine y televisión. Incluso llegó a crear su propia empresa productora, que también fungía como estudio de animación y organizadora de conciertos. Ocupa el cargo de presidente de Ucrania desde mayo de 2019 y desde 2022 lidera la defensa de su país contra la escalada de la violencia rusa, manifestada en la invasión a gran escala que se produjera aquel año. Frente al aumento de las tropas rusas en la frontera y territorio ucraniano, la estrategia de Zelensky siempre fue la de calmar a su población y asegurar a la comunidad internacional que no se tomarían represalias. Luego de la invasión enemiga, el presidente declararía la ley marcial y la movilización de las Fuerzas Armadas en toda Ucrania.
En el 2022, Zelensky fue nombrado como la persona del año por la revista Time, debido a su coraje inspiracional para resistir la devastadora invasión rusa contra Ucrania. El pasado 8 de febrero, el presidente ucraniano tuvo una reorganización de la estrategia bélica de su país en respuesta al ataque más reciente por parte de Rusia. Zelensky decidió nombrar a un nuevo jefe del ejército. Se oficializó el relevo de Valery Zaluzhny, quien era un general inmensamente respetado, y aceptó su destitución diciendo que es momento de adaptarse a las nuevas realidades tras 2 años de la invasión rusa. Tras la destitución, el mandatario nombró al coronel general Oleksandr Syrski como nuevo director del ejército. El perfil de Syrski indica que participa desde 2013 en los esfuerzos del ejército ucraniano para adoptar los estándares de la OTAN, y hasta ahora el hombre de 58 años venía ejerciendo como el jefe de las fuerzas terrestres. Para algunos analistas políticos, la salida de Zaluzhny del cargo podría provocar una incomodidad no deseada, al abrir una brecha entre el ejército ucraniano y los políticos partidarios del ahora ex jefe del ejército. Previo a esta destitución, se habían revelado tensiones entre Zelensky y Zaluzhny, luego de que la contraofensiva no cumpliera el objetivo de penetrar en las defensas rusas, y Zaluzhny manifestara que el conflicto estaba en un punto muerto, pese a que desde Occidente llegaba cada vez más armamento en apoyo a Ucrania. Con el nuevo nombramiento, se espera que Syrski lidere la contraofensiva y cumpla exitosamente el objetivo de defender a su país. Este mes se cumplirán 2 años desde la invasión rusa en Ucrania, evento que confirmó el inicio formal de la guerra entre ambos países. ¿Cómo es que se llegó a este punto? ¿Cómo se inició y se desarrolló el conflicto entre ambas naciones a nivel histórico? La historia entre ambas naciones se remonta a la Edad Media, época en la que existió la Rus de Kiev, que es un primer estado ucraniano y a la vez se considera el inicio de Rusia. En el siglo XVIII, Rusia se convirtió en un imperio y casi toda Ucrania quedó bajo su dominio. Entonces, la cultura ucraniana, así como el idioma, empezaron a ser menospreciados y perseguidos por los líderes locales rusos. La lengua ucraniana era considerada un dialecto derivado de la rusa, y la cultura era vista como campesina, pobre y poco sofisticada. En 1917 ocurre la Revolución Rusa, evento crucial que desembocó en el surgimiento de un buen número de países, como Polonia, Estonia, Letonia o Georgia. Aprovechando este suceso histórico, los líderes ucranianos intentaron crear un Estado independiente. Mientras tanto, Rusia quedó dirigida por los bolcheviques, un partido antiliberal y antidemocrático, que convirtió al país en la primera nación socialista del mundo. Con la consolidación de la Rusia bolchevique, se suprimieron las libertades ciudadanas y los derechos civiles, y se comenzó a atacar a los países que rodeaban a Rusia. Bastaron pocos años para que los rusos recuperaran muchos de los territorios que se habían perdido con la revolución y los anexaran a la Unión Soviética. Entre estos países anexados e invadidos estuvo Ucrania. Debido a las restrictivas políticas de los bolcheviques, Ucrania cayó en una hambruna conocida como Holodomor, que provocó la muerte de millones de ucranianos. Más destrucción y muerte se viviría en la Segunda Guerra Mundial, pues los nazis invadieron la Unión Soviética, siendo Ucrania uno de los escenarios del Holocausto. El país se dividió, pues una parte ayudaba a los nazis para lograr la independencia, y la otra apoyaba al ejército soviético para expulsarlos del país. Con el paso del tiempo, Ucrania llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión Soviética, pues era considerada como el granero del país al producir grandes cantidades de trigo y pan. Tras años de calma y estabilidad dentro de la gran potencia de naciones socialistas, el deseo de independencia general en Ucrania volvió a cobrar fuerza en 1990, y, esta vez, serían los ucranianos quienes, a través de un referendo nacional, decidirían su separación definitiva de la Unión Soviética. Fue el 1 de diciembre de 1991 cuando los ucranianos votaron en un apabullante 90% a favor de la independencia de su país. 7 días después, el 8 de diciembre, se firmaría el Tratado de Belavesa, acuerdo que disolvería oficialmente a la Unión Soviética. ¿Cómo se desarrollaría el conflicto luego de la disolución de la gran potencia? En el momento en que Ucrania se independiza y se disuelve la Unión Soviética, Rusia tenía diferentes problemas y hasta cierto punto se vio favorecida por la disolución para bajar la carga económica del país. Los primeros gobiernos de la Ucrania independiente mantuvieron cercanía con el poder ruso, pues a finales de los noventas, incluso el gobierno ruso de Yeltsin mostraba interés por acercarse políticamente a Europa Occidental.
Esto cambiaría con la llegada de Putin al poder en el año 2000. Con la llegada del nuevo siglo, comenzaron las protestas contra el gobierno de Leonid Kuchma, quien había ganado las elecciones ucranianas en 1994. Gran parte de la población empezó a protestar por los acuerdos comerciales en el sector energético que Kuchma había firmado con Putin, lo que, sumado a los acercamientos ideológicos hacia el líder ruso, era mal visto por la mayoría de ucranianos. De esa manera, en las elecciones de 2004 se veía con buenos ojos la candidatura de Viktor Yushchenko, quien tenía la intención de alejarse políticamente de Rusia de una forma radical. La controversia llegó cuando salieron noticias de un intento de envenenamiento a Yushchenko, supuestamente ordenado desde Moscú. El fraude electoral hizo acto de presencia, pues, pese a que Yushchenko ganó el balotaje en las urnas, la presidencia le fue otorgada a Viktor Yanukovych, quien era un candidato partidario de los ideales de Putin. Frente a esto, ocurrió la llamada Revolución Naranja, que fueron una serie de protestas ciudadanas para repetir las elecciones. El Tribunal Supremo de Ucrania accedió a la masiva petición, y tras volver a darse los comicios, Yushchenko finalmente asumió la presidencia. Los primeros desencuentros entre Yushchenko y Putin provocaron que Rusia cortara el servicio de gas que pasaba por Ucrania, una acción mínima que no parecía ser un indicio de lo que llegaría después. Para 2010, sin embargo, Yanukovych llegaría a la presidencia e indignaría a gran parte de los ucranianos cuando canceló un tratado de comercio con la Unión Europea para firmarlo con Rusia, en una clara muestra de sometimiento a la presión desde Moscú. Así se llega al Euromaidán, que es como se denomina las manifestaciones violentas y disturbios de civiles en protesta a las decisiones políticas de Yanukovych. En estos incidentes, que duraron cerca de 4 meses, desde noviembre de 2013 hasta febrero de 2014, murieron cerca de 100 ucranianos y fueron heridos más de 2000. Asimismo, 140 civiles fueron encarcelados por las Fuerzas Armadas que intentaban defender el orden. El 21 de febrero de 2014, el presidente Yanukovych huye del país y el Parlamento decide destituirlo por abandono de funciones constitucionales. Rusia aprovecharía este vacío de poder para invadir la península de Crimea y dar inicio a la guerra en el Donbass, que es el antecedente inmediato de la invasión masiva de 2022. Cuando Vladimir Putin ordenó en 2014 que sus tropas invadieran Crimea, lo hizo de forma anónima, pues los oficiales no estaban utilizando el uniforme en el momento de la invasión. En síntesis, los argumentos del líder ruso eran que Ucrania era un gobierno ilegal y que no deberían gozar de independencia en la política internacional. ¿Cómo se siguió desarrollando esta situación y cómo hemos llegado hasta el día de hoy, en donde tenemos a más de 10.000 ucranianos muertos desde 2022? ¿Será posible alguna solución en el corto o mediano plazo? El movimiento de Rusia para tomar Crimea en 2014 estuvo catalogado por los expertos como un movimiento de contingencia que aprovechaba la debilidad ucraniana y buscaba plantar cara al ejército. Tras miles de muertos y desplazados, hubieron intentos para llegar a una paz en la zona con los acuerdos de Minsk, pero debido al gran armamento militar y capacidad logística de Rusia, los acuerdos quedaron en solo palabras. Así se llegó al 2021, año en que Putin mandó a concentrar a decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania. Un año después, la invasión se hizo realidad y técnicamente se confirmó el fracaso de la misma cuando Putin no pudo hacerse con el control total de Kiev o de las principales ciudades de Ucrania y volvió a concentrar sus esfuerzos en el Donbass. Actualmente, la guerra parece estar estancada en el frente este. De cara al futuro, se espera que Ucrania siga recibiendo la ayuda internacional en el ámbito económico y militar, aunque con el reciente cambio de jefe del ejército, las estrategias de defensa del país podrían alterarse. Por el lado de Rusia, de momento se ha visto incapaz de realizar avances significativos en cuanto a la conquista del territorio o dominio del mismo, pero se puede estar seguros de que, como lo mencionó Putin, no cederá hasta lograr todos sus objetivos. Rusia ataca y Ucrania, ayudada por la comunidad internacional, resiste y responde como puede, pero aún así, pareciera que ningún bando tiene lo suficiente para una victoria clara en el campo de batalla. Los acuerdos de paz parecen inalcanzables, porque ambos presidentes están negados a un diálogo de negociación y consenso. De esta manera, la guerra entre Rusia y Ucrania se seguirá desarrollando hasta que un país logre la conquista del enemigo, o hasta que el otro logre la defensa y expulsión del invasor. Espero que con esta crónica que he realizado les haya quedado mucho más claro el conflicto entre Rusia y Ucrania. Esperemos que en el futuro se puedan llegar a acuerdos pacíficos que favorezcan a ambas naciones. Eso fue todo por el programa del día de hoy. Ya saben que me pueden regalar su suscripción y su like si es que les gustó el video.
También me pueden seguir en Instagram, donde me encuentran como Piero-Alessandro con doble S-Cifuentes. Yo soy Alessandro Cifuentes y esto fue Realidad Mundial.